Es un gusto estar aquí con ustedes. Amén, gloria al Señor. Amén. Estamos apenas iniciando este año. Este es el primer culto de domingo de 2025. ¿Cuántas alabanzas, Señor, por haber venido? Amén, gloria al Señor, aleluya. Bueno, pues hoy vamos a iniciar, hoy vamos a hablarles una palabra, porque yo les dije que íbamos a iniciar un tema, pero lo vamos a iniciar en 2 semanas, ¿sí? De la semana que viene a la otra, ¿sí? 2 semanas, amén. Así de que yo les invito, por favor, a que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y cuando lo tenga, dice amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. San Juan capítulo 5, verso 39. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén, aleluya. Gloria al Señor. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. 5:39. Y yo le voy a dar lectura, usted le sigue con su vista. Amén. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Dice una vez más: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, en esta hora, Señor, esta es tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor, y yo te ruego que tú bendigas cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Recibe toda adoración y toda alabanza, Señor, y bendícenos, oh Dios, con tu palabra, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Padre, y alimenta nuestro espíritu con tu palabra, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí presentes, y yo te ruego que tú nos bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mire, aquí hay una palabra que dice así: escudriñad las Escrituras. ¿Sí? ¿Escudriñad qué? Las Escrituras. Amén. Hoy, en este inicio de año, o en este principio de año, yo les quiero invitar a todos, y durante todo este año les voy a estar hablando o diciendo o recordando que debemos ¿qué? Escudriñar ¿qué? Las Escrituras. Debemos leer las Escrituras. Debemos leerlas una y otra vez. Ahorita, como ya la mayoría de ustedes puede empezar a leer desde Génesis, así corrido. Y hagamos un propósito de que en este año, al terminar el año, nosotros hayamos terminado ¿qué? Toda la Biblia. ¿Cuánto la va a hacer, hermano? ¿Cuánto lo quieren hacer? ¿O cuánto lo van a hacer? Amén. Amén. Debe usted, yo le invito a que haga un compromiso con Dios para que lo haga. Amén. Hasta ahí. Ok. Pero aquí nos habla y nos dice: escudriñad las Escrituras. Mire, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, con la Biblia o la palabra de Dios, siempre que ha sido dada o hablada a una persona o una cierta clase de personas, muchas de las veces las personas no la han aceptado, no la han recibido, no la han creído. En muchos casos, ¿sí? Desde el principio desde el principio de la humanidad, cuando la palabra de Dios empezó a existir, empezamos a ver que muchos no recibieron la palabra de Dios. Muchos, ¿sí? Adán y Eva recibieron una palabra de Dios, y ellos de entrada sí la recibieron. Pero cuando vino el enemigo, ellos hicieron caso a la voz del enemigo y no hicieron caso a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué razón? Dios les había dicho: pueden comer de todo árbol, pero del árbol que está en medio del paraíso, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podrán comer. Y el día que coman, ese día que morirán. Esa era la palabra, el mandamiento de Dios para Adán y Eva. Pero cuando vino la serpiente les dijo: no moriréis.
Y ellos creyeron a esa palabra. Y obedecieron esa palabra. Entonces, tenemos que hacer una diferencia, hermano, entre lo que es la verdadera palabra de Dios y todo lo demás que no es palabra de Dios. Que no es palabra de Dios. Así pasaron muchas generaciones y llegó un tiempo en que ya dice ahí la Biblia, por ahí por el capítulo 5, que los descendientes de Adán y Eva, en un momento dado, después de haber nacido varias generaciones, empezaron a invocar el nombre de Dios, empezaron a buscar a Dios. Algunos, no todos, algunos. Pero ya con el tiempo, la gente se fue aumentando en el planeta y Dios habló otra palabra a un hombre llamado Noé. Y esa palabra Noé la habló y dio testimonio de esa palabra al mundo entero. ¿Y qué pasó? El mundo no creyó. Durante 120 años Noé estuvo hablando de que vendría un diluvio porque Dios se lo había dicho. Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a destruir toda la gente que he creado porque me arrepiento de haberlos creado por su maldad. Dice la palabra que todo pensamiento era de continuo solamente el mal. El hombre solamente pensaba en la maldad. Y esa maldad llegó a la presencia de Dios. Y Dios le dolió en su corazón y dijo, voy a destruir todo ser humano que he creado. Y Noé le habló al mundo entero y esa palabra no era de Noé, era una palabra que venía de Dios para la humanidad. Y la gente no le creyó. Solamente los que han creído son aquellos que han alcanzado la bendición que viene en la palabra de Dios. ¿Los que qué dije? Los que han creído. Que han creído. Los que han creído. ¿Sí? Noé creyó a Dios, construyó el arca y él se salvó con todo y su familia. ¿Cuántos alaban por eso? Amén. Aleluya. Y así sucesivamente durante toda la estadía del ser humano en esta tierra, siempre Dios ha hablado al hombre. Y Dios primero le habló a personas específicas como Abraham, Isaac y Jacob. Pero después de ellos habló a un pueblo específico, al pueblo de Israel, el pueblo que descendió de Jacob, que después fue llamado Israel. Y Dios dio leyes al pueblo de Israel. Y escuche bien, hermano, y esto es bien tremendo. Vea bien cómo estuvo. Dios les dio leyes en el desierto al pueblo de Israel antes de que le diera los 10 mandamientos allá en la montaña a Moisés. Dios ya les había dado leyes al pueblo de Israel. Pero cuando Moisés subió al monte y estuvo allá 40 días, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se volvió a la idolatría. O sea, ese pueblo no entendió, no escuchó y no obedeció la palabra de Dios. Dios arriba le va a dar más mandamientos a Moisés o mandamientos, y cuando baja encuentra que el pueblo está perdido en la idolatría. O sea, el pueblo de Israel en su gran mayoría no aceptó la palabra de Dios. Y así pasaron todos, hermano, y yo puedo hablarle desde el principio hasta el fin. Dios envió al pueblo de Israel por su maldad, por su pecado. Los sacó del pueblo de Egipto cuando estaban esclavos, los anduvo trayendo por el desierto, los introdujo a la tierra prometida y les siguió dando sus leyes, y el pueblo no quiso obedecer la palabra de Dios, no quiso amar la palabra de Dios, no quiso entender y comprender la palabra de Dios. Y les envió profetas. Y a tal grado llegó el pueblo de Israel que les dijeron a los profetas, ¿sabes qué? No queremos que nos profetices esa palabra. Era palabra de Dios. Y en una ocasión, uno de los profetas escribió, le dijo a su servidor,
escribe todas las palabras que yo voy a hablar, que vienen de Jehová Dios. Y el hombre empezó a escribir. Y esa escritura, hermano, escúchelo bien, la llevaron ante el rey que estaba en ese tiempo. Y dice la palabra que el rey leyó una o dos o tres o cuatro páginas y no le gustó y la rompió y todavía la quemó, porque mucha gente no quiso escudriñar, entender, conocer, obedecer la palabra de Dios. Yes, amén, aleluya. ¿Se la va a hacer? Y el peor, hermano, dice la palabra: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo significa la palabra. Y esa palabra en su totalidad se llama Jesucristo. Y la palabra de Dios en San Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. O sea, no quisieron recibir la palabra. Y en una ocasión Jesús, al estar predicando la palabra de Dios, dice que la gente se le quedó mirando, se enojó tanto con él que estaban ya queriéndolo apedrear o matar. Y Jesús les habla muy duro, les dice unas palabras muy duras, pero en una de esas palabras le dice: mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo quiero decirle esto: todos aquellos que han aceptado la palabra de Dios en su corazón para ponerla por obra, para obedecerla, para amarla, todos aquellos han sido librados de grandes juicios, han sido bendecidos. ¿Se alaba, Señor, hermano? Todos aquellos que han guardado la palabra. Pero, escuche bien, todos aquellos que han despreciado o menospreciado la palabra han caído en grandes juicios, y muchos han muerto, y muchos fueron al infierno. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra allí en el libro de Oseas, escuche bien: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, por falta de ese conocimiento. Pero cuando leemos con cuidado ese pasaje, ahí nos dice, hermano, que no es que no tuvieran el conocimiento. Ahí nos dice, escúchelo bien, que el pueblo había menospreciado la palabra. ¿Cómo dije? Menospreciado. Menospreciaron la palabra. Y dice que ese pueblo que pereció. Fíjese, hermano, cómo es tan triste que al leer todos los profetas, nos damos cuenta que Dios, como dice en el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, Dios habló por medio de ¿qué? De los profetas, la palabra de Dios. La mayoría de la gente no quiso escucharla, no quiso atesorarla, no quiso guardarla. Me refiero en dos palabras, es en dos formas. Guardarla es, yo la guardo aquí en mi corazón, pero guardarla es, hago lo que me piden. Eso es guardar. Y no quisieron. Y es bien triste, hermano, que Dios por medio de sus profetas habla la palabra y les está diciendo al pueblo de Israel, hermano, una vez tras otra vez, muchísimas veces: arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a mí, regresa conmigo, ven conmigo. Lo llama y lo llama y lo llama. Entre más lo llama, el pueblo más se aleja. El pueblo más se pone en su papel de idolatría, de idólatra, de maldad, hasta que Dios cumple su palabra y permite que Babilonia arrase con todo Judá, todo Israel, todo Jerusalén.
y acabe con todo el pueblo. A muchos se los llevó cautivos y muchos murieron. Dice la palabra que cuando llegaron, hermano, los babilonios, a las mujeres que estaban encintas las atravesaban con sus espadas. Y la gente del mundo hoy dice, pero ¿por qué era tan malo Jehová que permitía todo eso? No, hermano, eso pasó porque la gente ignoró ¿qué? La palabra de Dios. Al día de hoy, gran parte del pueblo cristiano se está perdiendo por ignorar ¿qué? La palabra. Por ignorar. La tenemos ahí en el... Hoy hay infinidad de maneras de tenerla, hermano. Hay una infinidad, hermano. Ya no solamente está en el libro. Hoy yo al ir en el transporte público, usted se suben 14 personas aproximadamente. Escúchelo, de las 14, 10 van con su celular así. Entonces, la gran mayoría tiene oportunidad de ver su celular, y en su celular, escúchelo bien, yo he conocido muy pocas personas que ganan con su celular, porque la mayoría pierden. ¿Se la pasan? Se la pasan en juegos, se la pasan ahí llenando su mente de basura, basura y más basura y pura basura. Y muy poquitos hacen negocio con su celular. Poquitos. Me recuerdo a un hermano, no es de aquí, era de Estados Unidos. Ese hermano, ¿cómo traía el celular todo el día? Pero todo el día era por puro negocio. Ganaba con su celular. O sea, siquiera ganaba con su celular. Hoy, el cristiano puede tener ahí su Biblia, y si usted quiere ver su celular, pues ahí vea su Biblia. Y hay quien dice, yo no puedo leer porque ya no veo por esto, por aquello. Hoy, mire bien, si usted véase así su uña de su dedito, vea su uña, véala ahí. Del tamaño de su uña, escúchelo bien, hay unos aparatitos, o no sé cómo se llaman, ¿cómo le puedo decir? Que se meten ahí en el celular. ¿Cómo se llaman? Tarjetas de memoria, ¿cómo se llaman? Memorias. Pero que están así, y ahí caben como 20,000 Biblias en audio y para leer. Es más, hay Biblias hasta allá, ¿cómo se dice? Que tienen hasta musiquita de fondo. Y usted la está escuchando, y usted está escuchando la musiquita para que no se distraiga. Entonces no quiere. Pero la mayoría de la gente ignora o desprecia o menosprecia la palabra de Dios. Al día de hoy. Al día de hoy. Y la palabra de Dios nos dice, escudriñar ¿qué? Las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Ahora, hasta aquí con esto. Vamos a ver qué se gana con que nosotros escudriñemos las Escrituras. Vamos a volver a leer ese pasaje. Escudriñar las Escrituras. ¿Qué más dice? ¿Habrá quien ayúdame a leerlo? Apúntele. Número 1. Escúchelo. En base a tener la palabra en nuestro corazón, a escudriñar la palabra en nuestro corazón, nosotros tenemos, ¿qué dice la palabra? Dígalo fuerte. Vida eterna. Dígalo fuerte. Vida eterna. Yo le pregunto, ¿quiere o no quiere su vida eterna? Amén. Le pregunto, ¿se nota? Demuéstrelo. Es tiempo de demostrarlo. Amén, gloria a Dios. Todos queremos ir al cielo. Sí. Amén. Pero no queremos hacer lo que nos pide para ir al cielo. Número uno, escúchelo bien. Cuando usted
introduce la palabra de Dios en su mente, en su corazón, usted obtiene, ¿qué dice la palabra? Dígalo fuerte. Vida eterna. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Número 1, escúchelo muy bien. El escudriñar la escritura, nosotros recibimos, ¿qué? Dígalo. Vida eterna. 1, apúntelo bien ahí, porque no lo voy a volver a repetir ahí. ¿Sí? Número 2, al escudriñar las escrituras, nosotros recibimos en nuestro corazón algo que no compramos en la carnicería, en la farmacia, en el mercado, en ningún lado. Se llama, escúchelo, ¿está aquí, hermano? Amén. Se llama esperanza. ¿Sí? Esperanza. La esperanza es más, hermano, escúchelo bien. Si usted está enfermo y va a un hospital, la mayoría de las veces le matan hasta su esperanza que tiene. ¿Sí o no? Porque ya le empiezan a decir que le tiene esto, que tiene aquello, y que salió de esto y salió de aquello. Y eso cuando bien le va. Hay veces que ya le dice, ¿sabes qué? Te doy 3 días de vida. ¿Sí o no? Hablando de un hospital, en qué lugar de la tierra usted puede recibir esperanza. Dígalo. Dígalo. La palabra de Dios. La escritura. La mayor esperanza, la única y más grande y gloriosa esperanza que yo tengo en mi corazón ha venido a mi vida a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Número 2, recibo ¿qué? Esperanza. Por eso la gente cuando va caminando en el cristianismo se desanima, se desalienta, se desubica, se desvía o se descarría. ¿Por qué? Porque no afirma su vida en esa esperanza. Escúchalo bien. Vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Quién de ustedes que fuera en el desierto, hermano, donde ya no tuviera agua y ha vivido en ese desierto algunos 2, 3, 4, 5 días, ya está con el sol encima, hermano, con una sed, los labios secos, no ha comido nada, no ha bebido nada, y le dicen que a 2 metros, y escúchalo, le dicen que a 1 kilómetro hay una fuente de agua, usted se va a quedar ahí sentado. ¿Qué va a hacer? Con todas sus fuerzas va a querer llegar allá, ¿sí o no? ¿Qué va a utilizar? Todas sus fuerzas, toda su energía, hermano. ¿Qué utiliza usted para alcanzar la esperanza? La fe. No lo hacemos casi, hermano. Pero escúchalo, número 2, la palabra de Dios me da ¿qué? ¿Qué le dije? Dígalo. Esperanza. Apúntelo porque al final se lo va a preguntar. Esperanza. ¿Sí? Esperanza. Ok. Pero, número 3. La palabra de Dios nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? O sea, en cualquier esquina usted se puede encontrar, no precisamente o directamente con el diablo, pero sí con un demonio, con un espíritu inmundo, que venga y lo ataque a usted. Y yo le pregunto, ¿con qué se va usted a defender? ¿Le va a hablar por teléfono al pastor? ¿Cuál es el único medio? Escúchelo bien. ¿Cuál es el único medio que usted tiene para poder defenderse de los dardos de fuego del maligno? La palabra de Dios. Entonces pregunto, ¿sí sirve o no sirve? No sirve. Y ahí sí vamos a leer un pasaje. A ver si alguien lo encuentra primero. Está en Efesios 6. Efesios 6. Estoy hablando de los beneficios que vienen a nuestra vida por nosotros escudriñar la palabra de Dios.
y que nosotros la necesitamos. Cuando lo tenga dice amén. Amén. ¿Cuál le dije? Efesios 6. Efesios capítulo 6. Yo le voy a dar lectura. Deme un segundo. ¿Sería el 10? Efesios 6, ya me ganó mi hermano, dice 10. No, no es ahí. Bueno, sí, desde ahí empieza, ¿verdad? Dale lectura, pues, Ricardo. Todo eso, desde el 10 en adelante, por favor. Fuerte. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Espérame ahí tantito. Entonces, ¿qué otra cosa le daría o le da la palabra de Dios? Repito, ¿qué otra cosa? Ya vamos dos. Una tercera cosa en esta lectura que está haciendo nuestro hermano nos da otra cosa. ¿Qué otra cosa nos da el Señor a través de su palabra? Dígalo. Fortaleza. Dígalo fuerte. Fortaleza. Fortaleza. Una persona que está fortalecida, yo le pregunto, ¿se va a andar desanimando? ¿Se va a andar cayendo? ¿Va a andar queriendo volver atrás? ¿Va a andar queriendo irse al mundo? No, porque está ¿qué? Fortalecida. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Sí. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí. Ahí vamos a ver como cuatro cosas más. Cuatro cosas más. La palabra de Dios trae a nosotros, ¿qué dijimos? La última, ¿cuál dije? Fortaleza. Cuando los días son malos, cuando la persona se enferma, cuando la persona no tiene que comer, cuando la persona no tiene dinero, ¿qué necesita? Estar fuerte. Y esa fortaleza viene a través de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Escuche bien cómo funciona esto, hermano. Cuando usted lee la palabra, que Dios cuida de las aves, ¿usted cree que no va a cuidar de usted? Va a cuidar de usted. ¿Sí o no? Y eso le va a dar a usted fortaleza, pero le da otra cosa más. A ver, alguien ayúdame. ¿Qué más le da ahí? ¿Qué más le da? Ya, ese ya lo dijimos. Algo más adelante. El poder de su fuerza. El poder de su fuerza, su fortaleza, está bien, pero algo más le da. Ayúdeme a alguien, por favor. Ok. Vamos a leer un pasaje más sin perder este, por favor. No pierda este pasaje. Está en Romanos. Diez, 17. Vamos viendo aquí, ya vamos varios, hermano, vamos varios, ¿sí? Váyalos apuntando porque se los voy a preguntar al final, ¿sí? Romanos 10, 17. Alguien déle lectura, por favor, fuerte. Y vamos a regresar a Efesios de nuevo. 10, 17. Así que la fe es por oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero digo... Hasta ahí. Otra vez. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Cuando usted oye, cuando usted lee, cuando usted escudriña la palabra de Dios, ¿qué viene a su vida? Dígalo. Fe. Fuerte. ¿Qué viene? Fe. ¿Qué viene? Fe. Fe. Cuando usted viene a leer la palabra de Dios, cuando usted escucha la palabra de Dios, esa palabra produce en usted, ¿qué? Dígalo. Fe. Y dice su palabra, escúchalo, que sin fe es imposible agradar a Dios.
Usted necesita tener fe, tener mucha fe. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Ahora yo le pregunto aquí, ¿cuánto necesitamos tener fe? ¿Cuánto leemos la palabra? ¿Entiende? La palabra produce en nosotros, ¿qué dijimos? Fe. Vamos a recontar desde aquí. ¿Cuál fue el primero? Dígalo, fuerte. No. Vida eterna. Vida eterna. 2. Esperanza. Esperanza. 3. Fortaleza. 3, 4. Fe. Fe. ¿Ya ven? ¿De dónde viene todo eso? Dígalo, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Entonces, cuando nos dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿nos conviene o no nos conviene? Amén. Nos conviene más, necesitamos más, escúchelo, que el ir a ganar para los frijoles y las tortillas. Esa es la verdad. Ahora yo le pregunto, ¿por qué nos preocupamos más? Por los Por los frijoles. frijoles. Por los frijolitos. ¿Verdad que sí? No, hermano, tenemos que cambiar. Debemos cambiar. Porque importa más esto. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero escucha esta parte. Vamos a regresar a ¿dónde estábamos? Efesios 6:10. Efesios 6:10. Dale lectura al 12, por favor. Escuche bien esto, hermano. Si usted se diera cuenta realmente de lo que se mueve en todo el mundo alrededor, usted no se saldría de la palabra, hermano. Así es. Usted estaría con su mirada fija. Dice la palabra de Dios, escúchalo así, mire. Miren tus ojos por mis caminos. Miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuáles son sus caminos? La palabra. La palabra de Dios. Tenemos que tener nuestra mirada fija ¿en qué? En la palabra. Dale lectura para que vean contra quién estamos en guerra. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te dije en las regiones celestes porque están nada más así en el cielo, en el primer cielo. No están en el segundo ni en el tercero, están en el primero. Celestes. Ya en el tercer cielo hay ángeles. Y es celestiales. Celestiales. Okay. Hasta arriba. ¿Ok? Para que hagan la diferencia. Sí. Pero sigue diciendo, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que pueda resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? Deben de estar, ¿qué? Firmes. Si usted, escúchelo, si usted tiene la palabra de Dios en su vida, la tiene bien cimentada en su corazón, hermano, cuando venga la prueba, usted va a estar firme. Por eso Jesús les dijo en una ocasión a los discípulos o a la gente que le escuchaba, eso así: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Díganlo, ¿sobre qué? Sobre la roca. Sobre la roca. Y vinieron ríos, soplaron vientos, y vino la destrucción, y su casa no se cayó. ¿Por qué no se cayó? Porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo, y es Cristo con su palabra. ¿Cuál se la van a hacer? Pero dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, no las hace, lo compararé a un hombre insensato. Aquí hay una pregunta: ¿qué somos, prudentes o insensatos? Prudente. Lo compararé a un hombre insensato que plantó o edificó su casa sobre la arena, y cuando vino el río, y cuando vino el viento, la dio, y cuando vino la tempestad, no se la acabó. Se caen por no tener ¿qué? Palabra de Dios. ¿Sí? Pues ahí vamos bien. ¿Sí? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Escuchen. El Señor Jesús oró esta palabra. Escúchelo bien. Escuchen en esta parte. O mejor vamos a buscarlo. Está en San Juan. San Juan. No pierda este pasaje, por favor. San Juan.
17. 17. Cuando lo tenga, dice amén. Y no pierda el otro pasaje, por favor. San Juan 17, 17. Denle lectura. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. ¿Tu palabra es qué? Dos cosas ahí. Dos cosas. Escúchelo bien. La palabra de Dios, escúchelo, es la única verdad absoluta y total. Repito, la palabra de Dios es la única verdad absoluta y total. No es relativa, no es medio verdad, no, hermano, es total. La palabra de Dios es ¿qué? Total, la verdad, ¿sí? Pero ¿qué recibo cuando tengo la palabra de Dios? ¿Qué recibo cuando tengo la palabra de Dios? Dígalo, así lo entendió, dígalo. Vuélvalo a leer por correr. No, escuche. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué recibo cuando tengo la palabra de verdad? Santificación. Dígalo. ¿Qué recibo? Santificación. ¿Qué recibo? Santificación. Santificación. Y dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quiere ir al cielo? Necesita vivir en santidad. Y para vivir en santidad necesita tener ¿qué? Palabra. Porque ella santifica mi vida. Y de hecho, escúchelo, cuando usted está leyendo la palabra, usted dice, oh, yo sí quiero ser como este hombre. Oh, yo quiero ser como esta mujer. Oh, yo quiero ser como este que sí te amó, que sí te buscó, que sí te sirvió, que sí te adoró. ¿Cuántos van a hacer, hermano? ¿Verdad que sí? Pero si usted no lee la palabra, usted no va a querer ser como ninguno de ellos porque no los conoce. ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué recibimos con la palabra de Dios? Dígalo. Santificación. Santificación. Y eso nos ayuda a la santificación. Escuche, déjale explico bien esto así en lo más fácil. La santificación es como si nos bañáramos. Y la santidad es que nos mantengamos limpios. Alejados. ¿Lo entiende? Repito, es una forma para que lo entendamos. La santificación es como si nos bañáramos. Y la santidad es que nos mantengamos limpios. Entonces nosotros recibimos santificación y aprendemos a caminar en santidad. Porque dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. ¿Ya se les olvidaron todas las palabras o vamos a recordarlas? La primera, Salvación. Vida eterna. vida eterna. Esperanza. Esperanza. Fe. Fortaleza. Fortaleza. Fe. Fe. Santificación. Santificación. Pasa la mano al Señor, hermano. Todo lo hace la palabra de Dios en nuestra vida. Y mire, sí, me falta otro poquito. Vamos a regresar a Efesios. Otro poquito. Porque es muchísimo. De hecho, la palabra de Dios trae a nosotros toda forma de vida, hermano. Toda forma de vida. Nos dice cómo vivamos, cómo caminemos, cómo nos movamos, hasta lo que comamos, hermano. Y hasta lo que no comamos. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde estábamos? Efesios 6:12. Ya pasamos hasta el 14. Están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo obtiene la verdad, hermano? Dígalo. Con la palabra. Con la palabra de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo? A ver, alguien explíqueme cómo es eso. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Alguien dame un ejemplito así. Sencillo. Ricardo, ya. No, santo Dios. ¿Cubiertos? ¿Cubiertos? No. Tú sí deberías de saber. Escúchelo. Firmes en la fe. Bien. Un ejemplo. Cuando tú, hermano, a lo mejor lo haces así, sin más ni más. Pero si tú cargas un bulto de cemento, tienes que ponerte una faja. Todas las personas que cargan algo pesado tienen que ponerse una faja para que estén fuertes. ¿Sí o no? El cinturón de la verdad. Una faja. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñido, o sea, tienen que apretarse, hermano.
Como si se fajara uno para hacer una carga fuerte. ¿Lo entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí se explicó? ¿Sí lo entendiste? Sí, sí. Entonces, ceñido, así. Sí. Pero vamos a seguirle. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Cómo recibe usted el escudo de la fe? Dígamelo. Con la palabra. Con la palabra. Con la palabra. Porque el diablo viene y le dice, te vas a morir. Y la palabra de Dios le dice, vas a ir al cielo y tienes vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Se alaba a Dios. O sea, es contrario. ¿Sí? Entonces, pero vamos al último, que es lo que más me importa aquí. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y cómo dice? ¿Alguien tiene lectura esa parte? Y la espada del Espíritu. Otra vez, fuerte. Y la espada del Espíritu. Otra vez más fuerte. Y la espada del Espíritu. ¿Y qué es esa espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a la Señora? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, aquí es donde vamos a esto, hermano. Escúchelo. Si usted no tiene palabra de Dios en su corazón, en su mente, que la recuerde, que la conozca, que la haya meditado, que la haya estudiado, que la haya escudriñado, cuando venga el diablo, ¿con qué lo va a atacar? Con la misma palabra. Si no la ha leído. Si no tiene, hermano. Y aquí le va este punto, hermano, escúchelo bien. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, ¿con qué contestó Jesús? ¿Con qué se defendió Jesús? ¿Con qué atacó Jesús? Con la palabra. Y el enemigo lo atacó con la palabra. ¿Verdad que sí? O sea que la palabra es mi espada. Es mi espada con la que yo me puedo defender del maligno y de todos los ataques del enemigo. Con la palabra de Dios. No vaya a confundirse y ataque al hermano o a la hermana. No vaya a confundirse. Esto es para atacar ¿a quién? Al enemigo. Al enemigo. Las huestes. Y Jesús nos dio el claro ejemplo. Sí, vamos a leerlo. Vamos a leerlo también. Mateo 4. Mateo 4. Oh, quisiera acabar de aquí ya porque me faltan otros puntos más, como 3 puntos. Pero yo sé que sí lo estamos comprendiendo. Amén. Sí, ok, perfecto. Y no pierda todavía este. Dale lectura, por favor, Ricardo. ¿A partir del 1? Desde el 1, Mateo 4, 1, hasta ¿El 11? hasta el 11. Gracias, hermano. Gracias. Dale lectura fuerte. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué le contestó Jesús al diablo? Con la palabra. Con la palabra. Ahora escuche bien, mire bien, escuche bien. Esté atento aquí, no se me duerma ni un instante, ni se me pierda. Por eso dice la palabra que, no pierdas ahí, ahora seguimos ahí. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, es doble, de doble filo. ¿Cuál se alaba, Señor? Por tener una espada de doble filo. Amén. Entonces escuchen, con la palabra de Dios puedo atacar al enemigo.
Repito, con la palabra de Dios puedo atacar al enemigo. Entonces, punto número 6 o 7, ¿cuál vamos? La palabra de Dios es mi espada. Pero escuchen, escuchen. Como es de dos filos, la palabra de Dios me dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúchelo, escúchelo. La palabra de Dios alimenta mi espíritu. Repito, la palabra de Dios alimenta ¿qué? Mi espíritu. La palabra de Dios es el pan. El pan que alimenta mi espíritu. Y no debemos de ser, y vamos a regresar al principio, no debemos de ser como ese pueblo. Escúchelo, como dijo ese pueblo, hermano. Escúchelo. Dios lo traía en el desierto, 40 años lo tuvo ahí en el desierto. Y le mandó durante esos 40 años para alimentar 600,000 personas, sin contar niños y mujeres, 600,000. Le mandó, dice la palabra, maná del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. El pan que descendió del cielo, hermano. Y dice la palabra que ellos dijeron esto, escúchalo: estamos cansados de este pan tan lindo. Menospreciaron el pan. Por eso nosotros no debemos menospreciar el alimento espiritual a nuestra vida, porque de ahí viene nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces ahí vemos otra cosa más. Ya vamos, es mi espada para defenderme, pero también es mi pan y mi alimento. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Mi pan y mi alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ese es alimento, el pan que alimenta mi espíritu. Diga conmigo, la palabra de Dios, La palabra de es el alimento es el alimento que alimenta mi espíritu. El pan que alimenta mi espíritu. pan que alimenta mi Amén, ¿verdad que sí? Pero sigamos ahí en Mateo. Mateo 4, síguele leyendo, por favor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Escuche, cuántas y cuántas y cuántas y cuántas veces el diablo ha venido con usted y le ha dicho: con que se le sigue de saber esto. A ver, pídele esto. ¿Cuántos ha venido? ¿Si ha venido, sí o no? Si fueras hijo de Dios no te pasará eso. Y viene una y otra vez. Y aún nos dice, con la misma palabra de Dios, nos dice que tentemos a Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Con qué le contestó? Escrito está también, ¿qué dice? Dígalo. No tentarás, No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? O sea, el diablo conoce también la palabra, pero nosotros tenemos que tener esa palabra en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos hacerla efectiva? Que el Espíritu de Dios nos la revele plenamente en nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Pero escuchen, el Espíritu de Dios no nos va a revelar nada si nosotros no la metemos por estos ojos o por estos oídos. ¿Entendemos? Hasta ahí espero que vayamos muy bien. Síguele, Ricardo, por favor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Las tres ocasiones. Mire bien. Vamos a leerlo con cuidado. Escuche bien, y aquí le va una gran verdad. Escúchelo bien. En esta lectura que hicimos, las tres ocasiones que el diablo tentó a Jesús, ¿con qué le contestó Jesús? Dígalo. Con la palabra. Le dijo: escrito está. Las tres ocasiones. Y escuche bien esto, hermano. Escúchelo. ¿Está aquí, hermano? Amén. El diablo no lo atacó las 3 veces con la palabra. Lo atacó solamente 2. Lean con cuidado. Vuelve a leer todo desde arriba. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hasta ahí. ¿Verdad que ahí no utilizó ni una palabra? No No utilizó dijo. la palabra de Dios. No. ¿Ya lo vio? Préstate, estés aquí, hermano. Y ponga mucha atención. El diablo no ocupó las 3 veces La palabra. la palabra. Ponga mucha atención. ¿Cómo le contestó Jesús las 3 veces? Con la palabra. Y le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el diablo, cuando vino y lo tentó, una de esas 3 veces no ocupó la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque no, pero las otras también lo tentó y le acomodó la palabra. Escuche, ponga mucha atención aquí. El diablo siempre va a venir a usted con una mitad de palabra solamente. De las 3, 2 veces ocupará la palabra. O de una palabra completa ocupará la mitad. Y lo demás será de él. Vuelve a leer esa primera parte que leíste. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aleluya. Ahí nada más le dijo del diablo, de su propio corazón. Escuche, cuando sale palabra de su propio corazón del diablo y después le mete palabra, eso no es de Dios. Escúchelo bien y ponga mucha atención. ¿Sí? Porque a veces va a venir alguien y va a decir: mira, esta es palabra de Dios, y después le mete de otro. No, hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y ya las otras 2 veces que lo tentó, ¿con qué lo tentó? A ver si lo lees, Ricardo. Ya lo tentó con la palabra de Dios. Las otras 2 veces. Y le recuerda la palabra de Dios, pero 2 veces solamente. O sea, él la cambió completamente, hermano. Igual es lo mismo que hizo con Eva. Le dijo: con que Dios te dijo que de todo árbol puedes comer. Sí podía comer de todo árbol, pero de uno no. Eso no se lo dijo. Le dijo nada más una parte de la palabra. Con mitad verdad, mitad mentira. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Por eso le dije: la palabra de Dios es totalmente verdad. Hasta ahí. Espero que hasta ahí lo vayamos entendiendo bien. Bien. Hasta ahí. Vamos a recordarlo antes de pasar al otro punto. Dígame la primera, ¿cuál fue? Vida eterna. Vida eterna. La segunda, Esperanza. esperanza. La tercera, Fortaleza. la tercera, fortaleza. La cuarta, Fe. fe. La quinta, Santificación. santificación para vivir en santidad. La sexta, La palabra es mi espada. no, antes de esa, antes de mi espada, se lo dije. No, santifícalos en tu palabra. ¿Tu palabra es qué? La verdad absoluta dentro de mi corazón. La verdad. ¿Por qué le digo que es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino para llegar al cielo. Él es la única verdad. ¿Cuál se la van a hacer? La palabra es la verdad. Escúchelo. ¿Por qué le digo así, hermano? Porque va a venir gente y le va a decir: ¿sabes qué? Esta es otra verdad, esta es otra verdad, esta es otra verdad. La única verdad está en la palabra de Dios, la verdad. Y luego, ¿cuál dijimos más? A ver, alguien recuérdeme. Ahora sí. No se lo olvide. Es mi espada. Es mi espada. Y esa espada es de 2 filos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque con ella puedo atacar al enemigo y ella es la que alimenta mi espíritu. Alabanzas al Señor. Y la otra más, ¿qué más? ¿Qué más? Mi pan. Es mi pan. Es mi pan, ya lo dijimos. ¿Qué otro más? ¿Hasta ahí? Entonces mi pan. ¿Hasta ahí? Sí. Hasta ahí nos quedamos. No ha acabado. Porque hoy apenas voy a menos de la mitad. No acabamos. Sí. Vamos a regresar al primer verso que leímos. ¿Cuál fue? El primeritito. San Juan. San Juan 5:39. San Juan 5:39. Ahí vamos bien. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y Dan testimonio de mí. dígalo fuerte, y Ellas son las que dan testimonio dígalo de mí. fuerte, y Ellas son las que dan testimonio de mí. amén. Aquí le hago esta pregunta: ¿a qué medida usted conoce a Jesús?
Yo le estoy diciendo desde aquí a donde ustedes me digan. Ah, no había entendido. No. ¿Cuánto conocen Jesús? ¿Por qué no lo conocen? Dígale. Porque Me hace no falta leíamos la palabra de leer la Dios. Biblia. Cuando usted lee la palabra, usted conoce a Jesús. Si usted no lee la palabra, usted no conoce a Jesús. Entonces, ese es un punto muy importante. Es un punto aparte. La palabra es la única que nos va a revelar, nos va a demostrar, nos va a enseñar a que nosotros conozcamos cómo es Jesús. ¿Quién es? ¿Por qué usted cree que hay tanta gente tan perdida, tan errada, tan equivocada, hermano? Porque están alejados de la palabra. Es más, aquí vamos a un punto básico para el cristianismo, hermano. Escúchelo bien, escúchelo bien. ¿Cuál es una de las primeras formas que nosotros debemos de creer de Jesús? Alguien recuérdemelo. ¿Qué es lo primero que debemos de creer de Jesús? Que él Perfecto. fue hombre, ¿Eh? que él vino, dejó su deidad para venir a ser Que hombre. él siendo Dios. ¿Eh? Que él siendo, Que él era que él siendo Dios Él era Dios. Y luego fue hombre fue hombre, y después volvió a ser Dios. volvió a ser Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué tanta gente está tan equivocada? Y no le estoy hablando de poquita, escúchelo bien. Le estoy hablando de millones de personas. Millones de personas. Aquí en México, más de 80 millones. Aquí en México. 80 millones de personas están equivocadas. ¿Por qué? Porque todos, ellos cuando hacen su rezo, dicen, Santa María, Madre De Dios. de Dios. Y usted pregúntele a quien quiera, es Madre de Dios. No conocen a Jesús. Entonces entendemos que hay gente que cree que Jesús siempre fue Dios. Y no dice así la palabra. La palabra de Dios nos dice que él antes era Dios. Dejó de ser Dios y fue hombre, completamente hombre. La única diferencia de él, del ser humano, es que él nació sin pecado. Pero fue hombre. Y vivió como hombre y murió como hombre. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y cuando murió y resucitó, volvió a ser Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Gloria a Dios. Es lo que debemos creer. Y cuando la gente le pregunte, entonces ¿por qué hace tantos milagros? Alguien dígamelo, ¿por qué hace tantos milagros? ¿Cómo puede hacer tantos milagros? Alguien dígamelo, por favor. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, escuche. Y ese mismo Espíritu es el que tenemos nosotros. ¿Y qué pasó? No somos. Debemos conocer más la palabra de Dios. ¿Se alaba el Señor? Por eso hay otros tantos de miles de personas aquí en México también que ellos creen que nunca ha sido Dios. Véanlo. O sea, hay tres líneas. Tres. Los que creen que siempre fue Dios. Los que creen como nosotros, que debemos creer que Él era Dios, dejó de ser Dios, siendo hombre, volvió a ser Dios después. Es lo que debemos creer. Exactamente eso. Por favor, dale lectura. ¿Dónde lo dice, Ricardo? Y nomás no te acuerdas. ¿No te acuerdas? Te lo digo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí dice así? Sí. Aleluya. Pensé que me había equivocado. Filipenses 2, desde el 4 creo. El 5 está ahí. 5, dale lectura fuerte. Espérate que no encuentre. Filipenses está en el Nuevo Testamento. Filipenses está en el Nuevo Testamento. Escuche, a través de las Escrituras nosotros conocemos a Jesús.
A través de las escrituras que dije, nosotros conocemos a Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí. Dale lectura, fuerte. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como... Era igual a Dios. No estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Hecho semejante a quién? A los hombres. Entonces cuando era hombre no era Dios. Semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Vamos a alabar al Señor, hermano. Era Dios, dejó de ser Dios, volvió a ser Dios. Es lo que dice ahí. Entonces, ahí entendemos y que tenemos la verdad. Y ahí entendemos que a través de las escrituras conocemos a quién, a Jesús. Y ahí en las escrituras nosotros entendemos cómo sufrió, cuánto nos amó. Dice la palabra que sus entrañas se le conmovieron, que Él lloró, que Él se cansó, que Él tuvo compasión de las multitudes, que Él sanó a todos los enfermos, que Él nunca se quejó y que Él toda su vida clamó y adoró a Dios. Ese sí también vamos a buscarlo. ¿Qué es lo que hizo Jesús durante toda su vida? Está en Hebreos. Déjame le digo la cita ahorita. Hebreos, mientras busqué. Hebreos 5:7. Dale lectura, por favor, Richard. Déjate lo encuentre. Está casi al final de la Biblia. Ya dale lectura. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí con esa lectura que acaba de hacer nuestro hermano Ricardo, ¿qué usted conoce de Jesús? Dígame 5 características. 5. Dígame la primera, hermana Cristina. Vuelvo a leer, ponga mucha atención. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí hay 6 características. Dígame el primero, hermano. Súplica, ¿Qué es súplica? ruego. Escuche. Bueno, se saltó, pero se la paso por buena. Ruegos. No, pero ya dijo la hermana. Se la pasamos por buena. Jesús, escuche. Jesús suplicaba. Yo le pregunto, ¿nosotros tenemos la capacidad de suplicar? No me diga que sí a Dios, aún a una persona. ¿Tenemos la capacidad o somos orgullosos? Somos orgullosos. ¿Sí o no? ¿Y cómo era Jesús? Suplicaba. ¿Qué más? La anterior, ¿qué más? A ver usted, hermano. Ruegos. Rogaba. ¿A quién de nosotros nos gusta rogar? Que me ruegue. ¿Y yo por qué le voy a rogar? Que le ruegue Quien lo quiera. Pero Jesús rogó. Ruegos y súplicas. ¿Qué más dice? A ver, ¿qué más dice? Él clamaba. ¿Cuántos clamamos? Con gran clamor. Gran clamor. Vamos a orar. Parece que decimos vamos a dormir, ¿verdad? Sí. No, hermano. Abra su boca. Sí.
La palabra de Dios nos dice, abre tu boca, yo la llenaré. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es, amén, aleluya. Eso dice la palabra. Gloria a Dios. Clamor. ¿Y qué más dice? Santísimo. Y lágrimas. Y lágrimas. No, si yo no me va a ver el hermano. Se van a burlar de mí. Aparte soy muy hombre, ¿no? Soy muy hombre o más que hombre, estamos endurecidos de nuestro corazón. Nuestros corazones son duros. Entonces no se parecen a Jesús. Y nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Sí, amén. ¿Y cómo nos vamos a parecer a Él si no le conocemos? ¿Y por qué no le conocemos? Porque no estudiamos su palabra. ¿Lo entendemos? Cuando nosotros escudriñamos la palabra, conocemos a Jesús. Y ahí la palabra de Dios nos dice, a ver, alguien encuéntreme esta cita, por favor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. A ver, alguien lo encuentra. Está ahí en los evangelios, posiblemente en Mateo. 11:29, a ver si es ese. Dale lectura, Ricardo. Te ganó acá el hermano. Mateo, ¿eh? Gracias, hermanita. Nos ganó a todos. Hasta a mí me ganó. Me dejó así. No, Mateo 11:29. La dejé ganar. La tenía ahí. Bien, hermana. Ah, no es. ¿No es? ¿Mateo qué? 11:29. Y encuéntramelo bien, por favor. No vas a decir que no era él. Escuche. Ponga atención. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso Para vuestras almas. Vuelvo a leer. ¿Sí está bien? Llevad mi yugo sobre vosotros. Lo que leí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí. Ya vamos 6 características. 6 características de Jesús. Vamos a ver otras más. Aprended de mí, que soy ¿qué? ¿Cómo era él? Manso y humilde. ¿Quién es manso? No. ¿Eh? ¿Y yo por qué? Soy arisco. Somos ariscos. Ay, gracias, Ricardo. Mira, escucha. Dios dijo así, escúchelo. No se ha dormido. Todavía no. Amén. Escuche. Dios dijo así, yo sembré mi viña de buena semilla, de buena simiente. ¿Cómo dio uvas silvestres? Y sé que no lo entendió. No. Eso dice la palabra. Que él sembró su viña de buena simiente, de buena semilla. Y dio uvas silvestres. O sea, Él nos hizo a nosotros en el vientre de nuestra madre. ¿No dice su palabra? Mi embrión vieron tus ojos. Y en estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. ¿No dice así su palabra? Sí. No estaba usted en el vientre de su madre cuando Dios lo estaba haciendo. Él lo hizo bien. ¿Qué le pasó? ¿Se volvió qué? Arisco, dice el hermano. No de uvas silvestres. Déjese conducir por la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Qué significa manso? ¿Dejarse qué? Conducir. Déjese conducir. ¿Déjese qué? Conducir. Como les digo aquí, a veces les doy un consejo y digo, hey, no hagas eso. Parece que le dije, vengaslo. Soy manso y ¿qué más dice? Y humilde. Y humilde. De corazón. ¿Cómo era Jesús? Manso y Humilde. manso y Humilde. humilde. Y tantas cosas que habla la palabra de Dios de Jesús. No hubo engaño en su boca, nunca pecó. Cuánto amó, tantas cosas que son maravillosas para nosotros. ¿Cuántos han amado al Señor? Pero hasta aquí, yo sé que hasta aquí me va contando y hasta aquí vamos a leer una última lectura. Ya termino. La última lectura. Yo le invito a que este año, de todo corazón, y como le digo, se lo va a estar recordando cada 8 días si es necesario. Hey, ¿en qué capítulo vas? ¿En qué libro vas? Todos los que se presenten en Alto Refugio, se les va a estar preguntando, ¿en qué capítulo vas? Amén. Y cuando tú oigas que ya van en Salmos y tú apenas vas en Génesis, te va a dar vergüenza. ¿Génesis 3? ¿Génesis 3? 2. Ahí va.
¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Se lo va a estar recordando. Es por su bien. Así es. Porque deseo que usted tenga toda esa herramienta en su vida y que usted conozca a Jesús. Hay gente que quiere conocer al pastor Jesús porque casi nadie me ha querido conocer muy bien. Porque es más, mire, de aquí, de ustedes, creo que nadie de ustedes sabe dónde vivo. Solamente Ricardo y María. ¿Los demás saben dónde vivo? Pues está bien que no me conozcan, pero sí deben conocer. A Jesús. A Jesús. ¿Deben conocer? A A Jesús. ¿Deben conocer? A Jesús. ¿Cómo lo van a conocer? Por su palabra. ¿Vas a alabar al Señor? Amén. ¿Verdad que sí? Escuche, ya le quiero cambiar al último punto para leer ese último versículo, pero escuche. La verdad, el camino de Dios es fácil. Nosotros no lo hacemos difícil. Escuche cómo dice su palabra. El que ande por ese camino, aunque fuere muy torpe, por torpe que sea, no se apartará de él. No se caerá. Si quiere andar bien por ese camino. ¿Cómo es de que de repente un pie adelante y un pie hacia atrás, un pie adentro y un pie afuera? ¿La que no? Déjese conducir. Conozcamos a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer a Él? Amén. Amén. Y escuche, y escuche. Dice la palabra, hoy solamente lo vemos como por un espejo oscuramente. Pero entonces, en el día final, nosotros le veremos cara a cara. ¿Cuántos alaban al Señor para eso, hermano? Porque esa es nuestra esperanza. Ok, el último texto, el último. Dos requisitos. Está en Hechos 17, 10 al 12. ¿Ya lo tiene? 17, 10 al 12, y ahí termino. Bueno, lo que explico aquí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Cómo se llama el lugar? Berea. Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más ¿qué? Más nobles. Más nobles. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Aquí vamos un punto. Requisito indispensable número 1 y casi el único que le voy a decir. ¿Qué requisito tiene que tener usted para recibir bien la palabra en su corazón? ¿Qué requisito? Ser noble. ¿Ser qué? Noble. ¿Ser qué? Noble. ¿Ser qué? Noble. ¿Cómo nos damos cuenta que usted es noble? ¿Cómo entendemos que usted es noble? ¿Cómo usted demuestra que usted es noble? No, esa es mansedumbre. Me quiere marear, pero no mareo. Ser obediente, por ahí ya se acercó un poquito. ¿Cómo nos damos cuenta que usted y yo vamos a ser nobles? Fíjese cómo dice, ponga mucha atención. Estos eran unos hombres de Berea, de un pueblo llamado Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, había otro pueblo, otra ciudad que se llamaba Tesalónica, y en ese pueblo no quisieron recibir la palabra de Dios, no eran nobles. Eran más ariscos, más duros, durísimos de corazón. Tan duros que cuando Pablo les habló la palabra, ellos mismos quisieron matarlo. Lo persiguieron. Y en otros lugares hasta lo apedrearon. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo nos damos cuenta que esos de Berea eran más nobles? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo usted va a demostrar? ¿Cómo usted va a saber que usted es más noble? Porque son buenas gentes. ¿Cómo vamos a reconocer que usted es más noble? Vamos a seguir leyendo. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Si usted es una persona noble, ¿qué va a hacer? Dígalo. Recibir la palabra. Dígalo. Recibir la palabra. Entonces aquí vamos a añadir algunas cuantas cosas más.
recibir la palabra, escudriñar la palabra, meditar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, aprenderse de memoria la palabra. ¿Cuántos la van a hacer, hermano? Recibir la palabra. ¿Cuántos reciben la palabra? Para practicarla. Número 1, una persona, usted y yo necesitamos, o el requisito número 1 y más indispensable es ser noble. Y demuestro que soy noble si recibo la palabra, si la recibo dispuesto para ponerla por obra, obediente, dijo el hermano, va a ser que se acercó al 100% a ellos. Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué significa con toda solicitud? Alguien ayúdeme. ¿Podría ser necesidad? No. Con toda la atención, con toda la rapidez, así, prestando toda la atención posible. Cuando usted lea, olvídese de todo. Lea. Cuando usted escuche la palabra, escúchela y olvídese de todo. Hay gente que está escuchando la palabra. ¿A qué horas termina el hermano? Ya se tardó. ¿Ah? Aquí no ha pasado esto. Bueno, no he conocido esto. Pero yo sí he pensado a veces, ahí está el hermano, a veces. Pero no, con toda solicitud. ¿Y qué más dice? ¿La palabra? ¿Qué más dice? A ver, alguien ayúdame. Escudriñando cada día las escrituras. Escudriñando. ¿Qué tiene que usted hacer, hermano? Escudriñar. Escudriñar las escrituras. Para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí vamos a ajustar y a terminar esto. Usted y yo tenemos que tener un requisito indispensable en nuestro corazón y ser nobles. Requisito indispensable es ser no como los duros, no como las piedras, no como los que rechazaron, no como los que no creyeron, no como los que menospreciaron. Tenemos que ser, ¿qué? ¿Cómo dijimos? Nobles. Nobles. ¿Cómo vamos a demostrar que somos nobles? Cuando aceptemos o escudriñemos, ¿qué? La palabra. La palabra. Ahora le pregunto, ¿la vamos a escudriñar? Amén. ¿Vamos a leer? Amén. Porque ya quiere que termine, ¿verdad? Póngase en pie. Y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer